quisiera empezar por plantearte algo que aparece en Corriente Alterna, que nos habla del carácter de juego experimental que puede tener la poesía y cómo Octavio Paz planteaba ciertas similitudes que hay entre el quehacer poético y el quehacer científico. Te lo voy a leer y luego comentamos al respecto porque me parece muy interesante. Dice, hay más de una semejanza entre la poesía moderna y la ciencia. Ambas son experimentos en el sentido de pruebas de laboratorio. Se trata de provocar un fenómeno por la separación o combinación de ciertos elementos, sometidos a la presión de una energía exterior o dejados a la acción de su propia naturaleza. La operación además se realiza en un espacio cerrado dentro del mayor aislamiento. El poeta procede con las palabras, como el hombre de ciencia con las células, los átomos y otras partículas materiales. Las arranca de su medio natural, el lenguaje diario, las aísla en una suerte de cámara de vacío, las reúne o separa y, en fin, observa y aprovecha las propiedades del lenguaje como el investigador las de la materia. Bueno, cuando leo esto, creo que si utilizáramos una metáfora contemporánea, estaríamos hablando de un colisionador de pensamientos, un colisionador de palabras, que es lo que realmente hacía Octavio Paz. Hablemos de esta vocación experimental. Sí, sabes, uno de los métodos justamente de exploración y de ensayo de Octavio era encontrar similitudes y después diferencias. Y en la suma de las similitudes y de las diferencias surge para él el pensamiento realmente distinto y crítico, y surge también la poesía, que es la paradoja, ¿no? Entre las similitudes y las diferencias surge la paradoja. Y es muy importante que Octavio explora como nadie sus instrumentos de conocimiento y de creación. Él transforma la mirada en una visión. Y él dice, desde el libro de Marcel Duchamp, que para transformar la mirada en visión se necesita conocer los hechos, tomar distancia y construir una geometría que nos dé una perspectiva en el doble sentido del término, en el sentido de plantearnos desde otro lugar y en el sentido de tener una opinión. Y eso es un método científico. El interés de Octavio Paz por la ciencia fue recogido por Elena Poniatowska en una entrevista en la que el poeta recuerda al matemático Alberto Barajas. Dice Octavio Paz, lo traté y lo admiré mucho. Era un hombre tímido, muy buen tipo. Quizás debí ser científico. La ciencia me apasiona. Por ejemplo, te encuentras con Octavio Paz y sabes ver el interés que tiene en la ciencia Octavio Paz. Por ejemplo, en Las palabras del árbol, las páginas finales de ese libro tuyo dan un recuento maravilloso del interés de Paz por la ciencia. Ay, claro, le interesó y además se escribía con científicos y se escribía no, yo creo que ahí fue un hombre muy completo en ese sentido. Fascinante, ¿no? Me acuerdo que en alguna ocasión en una conferencia él dijo esto que me pareció maravilloso. Dijo, la gran revolución en la ciencia vendrá cuando además de tener variables como E igual a energía, M igual a masa, tengamos también variables como R igual a ritmo, I igual a intensidad. Ay, qué bonito. Pero tú lo encontraste precisamente hablándote de ciencia, ¿no? Y hablándote de los últimos hallazgos. De veras, sí se puede comprobar y está absolutamente cierto lo que tú dices, que el interés de Paz por la ciencia, más que el de otros escritores mexicanos de su época, de su tiempo, era el de Octavio Paz. Él sí se notaba que quería saber qué sucedía. ¿Qué sucedía, no? Y leía de ciencia y, no, Octavio Paz tenía su maravilla de él también como ser humano, era su curiosidad por los demás y con qué ojo crítico te veía y con qué oído crítico también te escuchaba.